La autoridad y la sumisión. Por Watchman Nee. Dios no puede escoger como autoridad a una persona obstinada, tampoco puede escoger a un hombre conflictivo para que sea su autoridad delegada. Las autoridades que Dios establece en la iglesia son personas mansas y que pasan inadvertidas. Dios no escoge personas con gran carisma para que sean su autoridad, sino a aquellos cuya mansedumbre excede a la de todos los hombres que hay sobre la tierra. En otras palabras, ellos son tan mansos como Dios. La autoridad delegada no puede desarrollar su propia autoridad. Cuanto más trata una persona de establecer su autoridad, menos apta es para ser autoridad. Dado que la autoridad proviene de Dios, la vindicación solo debe venir de Dios. Debemos orar para que no nos encontremos con muchas personas duras. No nos equivoquemos al pensar que una persona severa y capaz sería una buena autoridad delegada. Debemos ver claramente que solo una persona como Pablo, cuya presencia física reflejaba fragilidad, puede ser una autoridad. El Señor dijo que su reino no era de este mundo, por lo tanto, sus servidores no debían luchar. JN 18:36. El reino de Dios no se establece por la fuerza, así que, la autoridad establecida por la fuerza no proviene de Dios. Recordemos que Moisés era más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta fue la razón por la cual pudo ser una autoridad delegada. Si se nos pidiera que hiciéramos una lista de las características de una autoridad delegada, yo creo que casi todos enumeraríamos cualidades como una buena apariencia física, mucho carisma, poder o por lo menos un porte imponente. El pensamiento humano acerca de cómo debe ser una autoridad es que debe ser competente, imponente, poderosa, acertada y elocuente. Pero tales rasgos no describen la autoridad, sino la carne. A ninguna otra persona en el Antiguo Testamento se le delegó tanta autoridad como a Moisés. Sin embargo, él era una persona muy mansa. Antes de salir de Egipto, era violento, mató a un egipcio y reprendió a 2 hebreos. Él trataba a los demás por medios carnales, por eso, Dios no lo usó como su autoridad delegada en ese entonces. Solo después de que Dios lo pasó por las pruebas y el quebrantamiento, llegó a ser más manso que todos los hombres que había sobre la tierra, y solo después de esto, le pudo entregar la autoridad. Cuanto menos una persona parece ser una autoridad, más siente que lo es, y cuanto más piense que es autoridad, menos parece serlo. La revelación es la base de la autoridad. Números 12:4 dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. El Señor habló de una manera inesperada. Aarón y María habían criticado a Moisés muchas veces, pero de repente el Señor los llamó al tabernáculo de reunión. Muchas personas critican con facilidad y actúan en contra de la autoridad gratuitamente. Hablan en contra de otros de una manera descuidada debido a que viven en su propia tienda lejos del tabernáculo de reunión. Cuando uno permanece en su propia tienda, es fácil que critique, pero una vez que entra en el tabernáculo de reunión, comprende las cosas. Los 3 vinieron al tabernáculo de reunión, y Jehová dijo a Aarón y a María, oíd ahora mis palabras. V6. Ellos inicialmente se quejaron de que Dios hablara solamente por medio de Moisés, mas ahora Dios los llama para que escuchen sus palabras directamente. Esto nos muestra que ellos nunca habían escuchado la palabra de Dios y que no sabían lo que era oír a Dios mismo. Aquel día Dios les habló por primera vez, pero las palabras que Él expresó fueron palabras de reproche y no de revelación. Tales palabras no manifestaron la gloria de Dios, sino que trajeron juicio sobre las acciones de ellos. Él dijo, oíd ahora mis palabras. Esta expresión puede significar, yo no os dije nada antes, pero ahora os voy a hablar. También pueden dar a entender, vosotros habéis hablado por tanto tiempo, pero ahora me corresponde a mí hablar. Una persona que habla demasiado no puede escuchar la palabra de Dios,
solo una persona mansa puede escuchar sus palabras. Moisés era manso, y no hablaba mucho. Él podía seguir cualquier dirección que Dios le indicara, podía ir hacia adelante o hacia atrás. Pero Aarón y María eran obstinados. Después de esto, dijo Dios, cuando haya entre vosotros profeta. V6, lo cual parece dar a entender que no había certeza si había profeta entre ellos. Parece como si a Dios se le hubiera olvidado algo. Pero lo que él dijo era que si había por lo menos un profeta, él hablaría a éste por medio de una visión o un sueño, V6. Pero a Moisés, Dios le hablaba cara a cara, claramente y no por medio de figuras, V8. De esta manera Dios vindicó a Moisés. Él hablaba a Moisés por medio de revelación y de luz, las cuales eran muy claras. Moisés no se defendió y permitió que Dios lo vindicara. Toda persona que es enviada en nombre del Señor a hablar a los hijos de Dios, posee algún grado de autoridad. Así que, espero que no tratemos de vindicarnos. Solo a Moisés se le concedió recibir la revelación, mas no fue ese el caso con Aarón ni con María. El que hablaba con Dios cara a cara era la autoridad delegada. Por lo tanto, Dios establece su autoridad de acuerdo con su elección, este asunto le pertenece a Dios, y el hombre no puede intervenir. Tampoco se puede anular una autoridad por medio de la murmuración. Solo Dios puede establecer a Moisés como autoridad y solo Dios puede quitarle la autoridad. Por consiguiente, el asunto de que una persona sea una autoridad delegada o no lo sea pertenece a Dios, y el hombre no puede cuestionarlo. El hombre no pudo anular la autoridad que tenía Moisés por medio de sus murmuraciones, ya que el valor del hombre delante de Dios no se basa en la evaluación que otros tengan de él ni en su propia evaluación. El valor de un hombre delante del Señor se basa en la revelación. La revelación es la medida de la evaluación de Dios. Él establece una autoridad basado en la revelación que la persona tiene de él y la evalúa según esa revelación. Cuando el Señor desecha a una persona, ésta pierde toda revelación y Dios no le hablará más. Dios dijo que Moisés era su siervo y que hablaba con él cara a cara. Si Dios nos concede revelación, todo estará bien, de lo contrario, nada funcionará. Puesto que Aarón y María se quejaron, parecía que Dios les preguntase, ¿cuánta revelación tenéis? Toda mi revelación la tiene Moisés. A fin de ser una autoridad, debemos examinar lo que somos delante de Dios. Cuando nos disponemos para la obra, debemos ver que la prueba no es evaluada por Aarón ni por María sino por Dios. Si Dios nos concede revelación, nos habla claramente acerca de Él y tenemos una comunión cara a cara con Él, nadie nos podrá derrocar. Pero si no tenemos un camino claro delante de nosotros y los cielos no están abiertos a nosotros, todo será en vano, aunque todas las puertas en la tierra estén abiertas para nosotros. Si el cielo se abre delante de nosotros, tendremos el respaldo de Dios, tendremos la prueba de que somos sus hijos. Cuando el Señor fue bautizado, los cielos se abrieron, Mt. 3:16. Recordemos que el bautismo representa la muerte, así que, cuando el Señor fue crucificado, entró en la muerte y fue sepultado. Por lo tanto, podemos decir que cuando las tinieblas son densas, cuando el dolor es muy grande y cuando todas las puertas se cierran, los cielos se abren. La revelación es la base de la autoridad, por lo cual debemos aprender a no defendernos ni vindicarnos. No debemos ser como Aarón ni como María, que reclamaban autoridad, pues esto pondrá en evidencia el hecho de que uno está en la carne y en tinieblas. Además mostrará que uno no vio nada en el monte. El siervo de Dios. En Números 12:7, Dios dice, mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Este versículo es citado en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, donde se nos muestra a Moisés, como un tipo de Cristo el Hijo de Dios, quien fue fiel en toda la casa de Dios, 3:2. Parece que Dios les estuviera diciendo a Aarón y a María,
Tal vez Moisés no haya sido fiel en vuestra casa por haberse casado con una mujer cusita, pero él sirve a mi pueblo y es fiel en toda mi casa. Vosotros hablasteis en contra de él porque su esposa tal vez no sea una buena cuñada en vuestra casa, pero él es mi siervo. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios llamó a Moisés su siervo. Ser siervo de Dios significa pertenecerle a Él. Yo soy la herencia de Dios, y Él me compró. Si llego a perderme, será una pérdida para Dios, y no para mí. Los que tienen siervos pierden su propiedad cuando sus siervos se pierden. Moisés era siervo de Dios, es decir, era propiedad suya. Por lo tanto, cuando alguien hablaba en contra de su siervo, Dios tenía que intervenir y defenderlo. No tenemos que defendernos a nosotros mismos, y no necesitamos establecer nuestra propia autoridad, ya que esto es asunto de Dios. Si yo soy su siervo, cuando alguien habla contra mí, Él intervendrá. Si Dios no interviene, ¿de qué servirá defenderme? ¿De qué me servirá establecer mi autoridad? Si es Dios quien me delega su autoridad, no tengo que hacer nada para establecerme como autoridad, solo debo permitir que la revelación me vindique. Si otros tienen la revelación y la provisión, esto demuestra que Dios no me ha establecido a mí. Pero si Dios me establece a mí, quitará la revelación de otros para vindicarme a mí. Si uno es una autoridad delegada y otros ponen eso en tela de juicio, ellos estarán discutiendo con Dios. Si ellos tienen vida en ellos, experimentarán que los cielos se cierran y tendrán que ceder y reconocer la autoridad que hay en uno. Espero que nadie se levante para reclamar su autoridad. Debemos permitir que el tiempo y la revelación nos vindique, debido a que la revelación es la mejor vindicación. Supongamos que uno dice que Dios lo escogió y que posee revelación y autoridad, si otros se oponen y se rebelan contra uno, y si acuden a Dios y también reciben revelación, significa que Dios no lo respalda a uno. En ese caso será inútil tratar de vindicarse. Si somos fieles en toda la casa de Dios, si ponemos todo lo que debemos poner en ella y si vemos que Dios quita su revelación a otros, significa que Dios nos escogió a nosotros como autoridad. La autoridad está en las manos de Dios y no depende de uno. El mayor problema de hoy es el yo. Pero si uno entiende el significado de la autoridad y los caminos de Dios, entenderá que, como hemos dicho reiteradas veces, cuando otros discutan con uno, ellos estarán discutiendo con Dios puesto que uno le pertenece a Dios. Cuando otros lo atacan a uno, Dios les cerrará los cielos, y ellos no tendrán otra alternativa que arrepentirse y reconocer que uno es la autoridad de Dios. Por lo tanto, no necesitamos establecer nuestra autoridad, ya que todo depende de la vindicación que proviene de Dios. Si Dios quita su revelación a otros, ello indicará que Él lo escogió a uno para que sea su autoridad delegada. No guarda rencor. Al final del versículo 8 Dios dijo, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios sabe que existen algunas cosas a las cuales debemos temer. Él es Dios y, por eso, conoce el significado del amor, la luz, la gloria y la santidad. Inclusive conoce el significado del temor porque preguntó a Aarón y a María, ¿por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aunque Dios no teme nada, les dijo a Aarón y a María que hablar contra Moisés era una cosa a la cual debían temer. Para Dios, ese era un asunto que se debía temer. A menos que ellos estuvieran en tinieblas, en ignorancia y en una insensibilidad total, ellos debían temer. En ese momento, Dios se detuvo y no ejecutó su juicio todavía, sin embargo partió pues su ira se encendió contra ellos. V9. Dios se esfuerza por mantener su autoridad. Permítanme repetir esto seriamente, Dios respalda su propia autoridad, Él no apoya la autoridad de Moisés. Podemos decir con todo respeto que cuando un siervo de Dios comete un error, ese asunto le corresponde exclusivamente a Dios. Por eso Dios no dijo, habéis hablado contra la autoridad de Moisés, sino,
contra mi siervo Moisés. En este caso, el siervo de Dios era Moisés, pero si hubiera sido otra persona habría pasado lo mismo, pudo haber sido mi siervo fulano. Dios defendió su autoridad y no la de Moisés. Dios no permitirá que nadie infrinja su autoridad. Tan pronto como el hombre se rebela contra su autoridad, él se alejará airado. Cuando Dios se alejó, la nube se apartó del tabernáculo, v10. La nube representa la presencia de Dios. Así que, si la nube se alejó, significa que la presencia de Dios se fue. Cuando la nube avanzaba, Dios avanzaba y el tabernáculo también avanzaba. Pero esta vez cuando la nube se movió, María quedó leprosa. En la tipología, cuando la nube se movía, los israelitas reanudaban el viaje, pero aquel día, no pudieron continuar la marcha debido a que la rebelión se había manifestado. Cuando Aarón vio esto, tuvo temor porque él había participado en esa rebelión. Debido a que María había tomado la iniciativa en esta rebelión, ella fue la que quedó leprosa. Moisés guardó silencio, debido a que el tabernáculo no trajo ninguna revelación. Él había aprendido su lección. Aunque era elocuente, mantuvo su boca cerrada y habló cuando Aarón le rogó que los perdonara. Aquellos que no han aprendido a refrenar su corazón y su lengua, no son aptos para ser la autoridad. Quienes ejercen la autoridad de Dios, la tendrán tanto en el corazón como también en la lengua. Cuando Aarón le suplicó a Moisés que intercediera, éste clamó a Jehová. Pero hasta ese momento, Moisés era un espectador, y de él no salió ninguna murmuración ni reproche ni crítica. Cuando Aarón le rogó que intercediera, él oró. Aquí vemos la cruz, pues vemos que Moisés era una persona que no guardaba ningún rencor. Cuando vio a María leprosa y a Aarón rogando con temor, inmediatamente clamó a Dios. Moisés no dijo, está bien, como un favor, voy a tratar de pedirle a Dios que los perdone, no. Por el contrario, Moisés clamó a Dios de inmediato y no les guardó rencor, ni mantuvo ningún pensamiento de justificación ni de retribución. Cuando el propósito de Dios se llevó a cabo, Moisés olvidó todo lo demás. Así que, la autoridad tiene el propósito de ejecutar las órdenes de Dios y no de exaltar a nadie. La autoridad delegada debe traer la presencia de Dios y no su propia presencia, a los hijos de Dios. Nuestra meta es traer al hombre a la autoridad de Dios y no a la nuestra. Por consiguiente, no tiene importancia si nosotros somos rechazados. En el versículo 13 Moisés oró así, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. He aquí un hombre que era apto para ser una autoridad debido a que no albergaba ningún rencor. Que Dios nos libre de nuestros sentimientos personales, ya que cuando el hombre se enreda en sus propios sentimientos, los intereses de Dios son afectados y restringe a Dios. Moisés no se alegró por el sufrimiento de Aarón y de María, al contrario, él le pidió a Dios que tuviera misericordia y oró para que María fuera sana. Si Moisés no hubiese tenido misericordia ni hubiese manifestado gracia, habría podido decirle a Aarón, ya que dijiste que Dios puede hablar también a través de ti, ¿por qué no oras a Dios tú? O pudo decirle a Dios, si tú no me vindicas, renunciaré. Parece como si Dios le hubiera dado una oportunidad a Moisés para que se vindicara, pero Moisés no la buscó, ella vino sola. Moisés pudo haber dicho, si Dios no hubiese dicho nada, yo tampoco habría podido actuar, pero ahora que Él intervino puedo aprovechar esta oportunidad para vindicarme. Él no tomó ninguna oportunidad para vindicarse ni defenderse. Él pudo haber dicho, mi hermano y mi hermana me están criticando, si tú no haces nada por mí, yo renunciaré. Al hombre le es fácil aprovechar el momento en el cual Dios lo respalde, para vindicarse y vengarse. Pero Moisés no se justificó, ni se aprovechó de la oportunidad para defenderse cuando Dios lo vindicó. Moisés no guardó rencor, pues era una persona que no vivía centrado en su yo. Tales críticas eran muy pequeñas para él, pues su carne había sido completamente anulada. Él no se vengó, sino que clamó a Dios que sanara a María.
Es como cuando Cristo oró en la cruz por sus perseguidores, LC 23:34. Algunas personas piensan que es fácil ser una autoridad delegada por Dios, pero no lo es, pues tal persona debe estar completamente vacía de sí misma a fin de llegar a ser una autoridad delegada. Moisés fue verdaderamente un tipo del Hijo de Dios, pues pudo actuar como una autoridad que representaba fielmente a Dios. Él no fue provocado en su carne ni se protegió ni se vindicó. Tampoco se vengó de quienes lo atacaron. Esa es la razón por la cual la autoridad de Dios pudo fluir por medio de él sin obstáculos. Podemos decir que en verdad él fue un hombre que se había encontrado con la autoridad de Dios. Ni su carne ni su hombre natural ni su yo se manifestaron, en consecuencia, era apto para ser la autoridad delegada por Dios. La autoridad y la sumisión. Por Watchman Nee. Capítulo 14. El carácter de la autoridad delegada, la gracia. La manera en la cual Moisés hace frente a la rebelión. No hubo una rebelión tan grande como la relatada en Números 16. Coré, de la tribu de Leví, tomó la iniciativa y convocó a Datán y a Abiram, ambos de la tribu de Rubén. Además, 250 de los líderes de la congregación se les unieron. Toda esta compañía se reunió y profirió serias acusaciones contra Moisés y contra Aarón. Fue una gran rebelión. La murmuración descrita en Números 12 se limitó a Aarón y María y fue hecha a escondidas. Pero la rebelión del capítulo 16 fue corporativa y fue dirigida directamente contra Moisés y contra Aarón. Los rebeldes dijeron, «Basta ya de vosotros». ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? V3. Las acusaciones fueron muy serias y severas. Pero debemos prestar atención a lo siguiente: 1. La condición de Moisés, es decir, su actitud, y 2. La manera en que hizo frente a esta situación, es decir, la manera en que respondió. La primera reacción. Se postró sobre su rostro. El versículo 4 dice que la primera reacción de Moisés fue postrarse en tierra. Esta es una actitud propia de un siervo de Dios, pues mientras los rebeldes estaban de pie hablando, Moisés estaba postrado sobre su rostro. He aquí un hombre que se ha encontrado con la autoridad, pues era verdaderamente manso y no guardaba ningún rencor. Tampoco se vindicaba ni discutía. Lo primero que hizo fue postrarse sobre su rostro. En los versículos del 5 al 7 parece como si estuviera diciendo, Jehová dará a conocer quién es suyo, quién es santo, y él lo escogerá y lo acercará a sí mismo. No hay necesidad de discutir, ya que en la mañana todo se sabrá. No me atrevo a decir nada por mí mismo, pues él demostrará claramente quién es suyo. Si él nos escoge, estará bien, pero dejemos que sea él quien lo haga. No es decisión nuestra. Mañana nos presentaremos todos delante del Señor y seremos probados por los incensarios. Dejemos que el Señor decida quién es la persona que Él escogió, nosotros no tenemos que pelear. Por esto, Dios mostrará quién es suyo, solo vayamos a Él y abrámonos a su palabra. Moisés dijo algo así con mansedumbre mientras estaba postrado sobre su rostro. Sin embargo, sus últimas palabras fueron palabras solemnes: «Esto os baste, hijos de Leví». V7. Este fue un suspiro de dolor expresado por un anciano que conocía a Dios. Los israelitas habían estado vagando en el desierto por un largo tiempo, pero todavía no habían llegado a Canaán. Moisés esperaba que ellos pudieran entrar en Canaán y deseaba poderlos restaurar. Exhortación y restauración. Los versículos del 8 al 11 contienen la exhortación que Moisés dio a Coré, con la cual trataba de restaurarlo. Moisés tuvo que hacer frente a las acusaciones de ellos, mientras esperaban la respuesta de Dios el próximo día. Él estaba consciente de la seriedad del asunto y, al mismo tiempo, estaba preocupado por ellos. Pero no era suficiente preocuparse,
así que sintió la necesidad de exhortarlos. Parecía como si le dijese a Coré: no es poca cosa que vosotros, los hijos de Leví, hayáis sido escogidos por Dios para servir en su tabernáculo. Deberíais estar contentos con esto. ¿Por qué deseáis también ser sacerdotes? Al hacer esto, no os estáis oponiendo a mí sino a Jehová. Moisés era generoso y sabía lo que estaba haciendo, pues conocía la gravedad del asunto, y por eso estaba preocupado por los hijos de Leví, y por eso mismo los exhortó. Su exhortación no fue hecha con arrogancia, sino con humildad. A pesar de que ellos lo atacaban y estaban equivocados, él podía exhortarlos. Esta es una característica de una persona verdaderamente mansa. Si abandonamos a los demás en sus errores, ello indica que estamos endurecidos y que no tenemos intención de restaurarlos. Si nos rehusamos a exhortarlos, nos falta humildad y, por el contrario, somos orgullosos. Cuando Moisés los reprendió, se dirigió a ellos con franqueza para hacer frente a la situación. Inclusive les dio una noche para que pensaran, con la esperanza de que se arrepintieran. Cuando Moisés confrontó a los rebeldes, les habló por separado. Primero habló con Coré, el levita, y después con Datán y Abiram. En el versículo 12 manda a llamar a Datán y a Abiram, pero estos se rehúsan a acudir, indicando así que ellos querían dividirse. Aquí vemos que aun cuando la autoridad delegada es rechazada, ésta siempre procura evitar que los opositores se dividan. Más bien trata de recobrar a los perdidos. Datán y Abiram dijeron: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. V13. Esta frase es una tergiversación, ya que es totalmente lo contrario a la verdad. Habían olvidado que en Egipto hacían ladrillos y que allí no había miel ni leche, ni siquiera tenían paja para hacer ladrillos. Esto es como conducir a una persona al Señor y que luego ella nos acuse de haberla llevado al infierno, o como el caso de los 10 espías que vieron personalmente las riquezas de Canaán y no quisieron entrar sino que murmuraron contra Moisés. Por lo tanto, nada se puede hacer en este caso, salvo ejecutar juicio sobre la rebelión de Datán y Abiram, que había ido tan lejos. Moisés hizo lo posible por restaurarlos, pero ellos declararon 2 veces que no irían. Entonces Moisés perdió toda esperanza, se enojó y se presentó a Jehová para resolver el asunto. V15. Le dijo a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú, y ellos, y a Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú. También, y a Aarón, cada uno con su incensario, vs 16 a 17. El séquito de Coré se presentó delante del tabernáculo de reunión murmurando contra Moisés y a Aarón nuevamente. En ese momento la gloria de Jehová apareció ante toda la congregación. Dios se presentó para traer juicio. Coré era el cabecilla de la rebelión y la congregación lo seguía, por lo cual Dios estaba preparado para destruir no solo al caudillo de la rebelión, sino también a toda la congregación. V21. Pero Moisés se postró delante del Señor nuevamente. La primera vez que Moisés se postró sobre su rostro fue delante de sus hermanos, y la segunda vez fue delante del Señor. Él oró por toda la congregación e intercedió a su favor, por lo cual Dios respondió a sus oraciones y ordenó a la congregación que se apartara de aquellos impíos. Vs 22 a 24. Moisés se levantó y fue a donde se encontraban Datán y Abiram. Ellos eran de la tribu de Rubén y vivían en un lugar separado. Debido a que ellos no fueron a Moisés, éste fue a ellos y ordenó que la congregación se apartara de ellos. Entonces Dios ejecutó su juicio sobre Coré, Datán y Abiram. Vs 25 a 33. No posee un espíritu de juicio. Cuando Dios estaba a punto de ejecutar el juicio, Moisés dijo: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. V28.
Moisés era una persona mansa, así explicó por qué debía hacer aquello, pues Dios le había ordenado que lo hiciera. Según su propio sentir, él no juzgaría a los que se rebelaran contra él, pero lo hizo porque Dios se lo mandó. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.